Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de 4AD Live, un programa donde revisamos y profundizamos diversas áreas de la ciencia, de la medicina y, por supuesto, de la tecnología. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga, periodista científica y conductora de esta plataforma líder en divulgación de la ciencia. El día de hoy vamos a profundizar sobre el rol social, ¿no?, de la ciencia y de la evidencia científica en general. Porque si hay algo que hemos aprendido en la pandemia, es que por mucho que queramos que la ciencia avance a pasos agigantados y nos entregue respuestas, las respuestas nunca van a ser absolutas y nunca van a ser a los tiempos que queremos. Y es ese navegar, ¿no es cierto?, que tenemos con las incertezas, las que nos han descolocado y las que nos descolocan cada cierto tiempo. Sin embargo, peor aún es tomar decisiones sin ese respaldo de la evidencia que nos entrega la ciencia. Y justamente para conversar sobre este tema, estamos con Gabriel Rada, quien es investigador, profesor asociado de la Facultad de Medicina y director del Centro de Evidencia UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además es cofundador y director de Epistemónicos, organización que busca acercar la evidencia de la ciencia a los tomadores de decisión en salud. Gabriel, muy bienvenido. Muchas gracias, Macarena. Un placer estar acá y poder conversar, ¿no es cierto?, contigo, pero así llegar a una audiencia tan importante como son todos mis colegas que están, ¿no es cierto?, preocupados de la ciencia en cada una de sus áreas. Exactamente. Bueno, y como decía recién, una cosa es llegar con la evidencia a la población, a la ciudadanía, que ese es un desafío quizás 3 pasos más adelante, pero primero la evidencia tiene que llegar a quienes la ocupan en su día a día para poder prescribir, para poder atender a pacientes. Tú eres médico, también eres investigador, te tomas ahí, estás en las dos Mm. trincheras. ¿Cómo viste o cómo has vivido esas dos trincheras de esto? No, de todas maneras, yo creo que ese doble rol es súper importante, porque en el fondo yo partí desde la experiencia clínica, desde la dificultad para poder tener ciertas certezas de qué es Mm. lo que era correcto y qué es lo que no en la atención de los pacientes en el día a día. En el hospital, partió esto cuando estaba al final de la carrera de medicina, y ahí me encontré con una metodología que hoy día probablemente no hay ningún médico o ningún profesional de salud que no haya escuchado, que es lo que inicialmente se llamó y todavía la mayoría conoce por medicina basada en evidencia, es decir, una aproximación en la cual uno dice hay cierta investigación que es mejor que otra. Después apareció el concepto de las revisiones sistemáticas, que básicamente lo que dicen es que es importante contar con el total de la información para tomar decisiones, todas cosas que son muy lógicas. Y desde ahí yo empecé, ¿no es cierto?, a indagar en esta área y me empecé a meter cada vez más. Y de ahí comenzaron también a aparecer los desafíos, ¿no es cierto?, que probablemente muchos han experimentado. Pero esta inquietud de poder tener ciertas certezas para finalmente beneficiar a las personas o comunicar a las personas es la que inicia todo esto, y por eso están tan ligados ambos roles, de clínico o de profesional de salud y de investigador. ¿Y cuál es el principal desafío del investigador? Porque hacer los científicos en general, que no estudian medicina, solamente se evocan a eso. Es difícil llegar a comunicar muchas veces lo que hacen. El médico está en una dicotomía muy importante porque tiene que estar actualizado de la ciencia, pero no muchas veces hace investigación. Y cuando se encuentra esta investigación, muchas veces tampoco es algo que pueda digerir de forma tan rápida. ¿Cuál es el trabajo que se puede hacer ahí? Sí, mira, yo creo que es bueno que haya médicos investigadores, sin lugar a Sí, dudas. absolutamente. Ese rol, ¿no es cierto?, de tener un pie a cada lado ayuda, pero la enorme cantidad, la gran mayoría de los médicos, especialmente los que tengan más experiencia clínica, no van a tener tiempo para hacer investigación. Entonces, también yo diría que es muy razonable que hayan algunos médicos que se dediquen a la investigación y otros que puramente a la investigación y otros que se dediquen puramente a la clínica. Eso está muy bien. Y precisamente en el lado de la investigación hay muchos desafíos que hacen esta conexión con el médico clínico. Y esta metodología de la medicina basada en evidencia, y en particular la que trata de sintetizar el conocimiento a través de la síntesis de evidencia, así lo llamamos técnicamente nosotros a lo que nos dedicamos, a sintetizar la evidencia para que puedan tomarse decisiones. Esa línea, esa área del conocimiento es la que ha crecido muchísimo en el último tiempo. O sea, hoy día hay miles de investigadores en el mundo dedicados a
tratar de sintetizar el enorme conocimiento que existe, que se produce de manera cada vez más acelerada, para poder llevarlo al espacio en donde hay que tomar decisiones. Y hay una serie de métodos, aproximaciones, que es un poco a lo que yo me dedico, nosotros nos dedicamos en las organizaciones que yo dirijo. Claro, y hablamos en particular de Epistemónicos, esta organización que justamente busca servirle, ¿no?, a los médicos. Cuéntanos un poquito cómo nace y cuáles son esas metodologías que tú ocupas que son súper interesantes. Bueno, no solo a los médicos, ahí quizás hacer un pequeño acápite, pero los tomadores de decisiones en salud, obviamente los médicos toman decisiones todos los días, por ellos, por sus pacientes particularmente, pero también muchas veces los pacientes son quienes toman sus propias decisiones en salud, otros profesionales de salud, los que toman decisiones a nivel de salud pública, y poco a poco también hemos ido expandiendo el límite de lo que hacemos fuera de la salud también, es una metodología muy transversal. Pero digamos un poco de qué se trata lo que hace Epistemónicos. O sea, Epistemónicos partió de la idea de que había demasiado conocimiento y había que ponerlo todo en un solo lugar. Esa era la primera ambición. Creamos una base de datos, que hoy día es la mayor base de datos de evidencia en el mundo, y en parte la fundación se creó para mantener eso, pero de ahí en adelante nos hemos empezado a abocar a distintas herramientas, estrategias, métodos, alianzas con otros equipos, para finalmente poder acercar la información a los tomadores de decisiones, entre ellos los médicos. Y para acercar la investigación hay varias etapas, pero ¿no es cierto? La primera es como encontrar todo lo que hay, después procesarlo y entregar un resumen, ¿no es cierto? Matemáticamente hay una técnica que se llama metaanálisis, que la gran mayoría de los médicos han escuchado o conocen, en la cual uno junta todos los estudios y saca una conclusión. Y eso muchas veces informa las decisiones, no te dice qué hacer, la evidencia nunca te dice qué hacer, sino que es un elemento más para la toma de decisión, pero muy típicamente informa, por ejemplo, el desarrollo de guías clínicas o recomendaciones, o los mismos médicos o profesionales de salud lo van juntando con el contexto en el que ellos se desenvuelven, con el paciente en particular que están viendo, y eso los ayuda a tomar una mejor decisión. El espacio más común que hoy día en la medicina cada vez también es más frecuente son las guías clínicas, las recomendaciones, las guías de práctica clínica, guías clínicas o recomendaciones que todas las sociedades científicas del mundo hoy día producen, o al menos están interesadas, y los gobiernos, los ministerios, estamos llenos de recomendaciones, y la evidencia muchas veces es lo que insuma, o lo que le entrega un insumo a quienes están haciendo esas recomendaciones también. Y tú hablabas claro, con la sistematización. ¿Cómo es agarrar toda esta data que se genera? Porque todos los días aparecen millones de artículos científicos que se van generando en todas partes del mundo, lo cual es alucinante, pero también es un desafío justamente para esta sistematización, este metaanálisis, y poder entregarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, eso es a lo que nos dedicamos nosotros, que llevamos años, ¿no es cierto? Y todos los días nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo hacemos para lidiar con esto? Afortunadamente no son millones de artículos diarios, no hemos llegado tanto, pero puede que lleguemos para allá. Entonces tenemos más o menos, se estima, nadie lo ha podido contar, pero se estima que hay 300, 400 millones de papers en el mundo, por decirlo así. Entonces, procesar todo eso es un desafío enorme. Suena un número que uno dice a la rápida, pero la verdad es que con mucha suerte uno se podrá leer 2, 3 papers en el día. Entonces, finalmente hoy día lo que ocurre es que para cada cosa que queremos saber hay que procesar una tremenda cantidad de información. En la pandemia y en COVID-19 esto llegó a niveles muchísimo mayores de lo que existía, y por ejemplo en 2 años se han producido más de 500.000 papers, o sea, 500.000 de papers, que es más o menos el equivalente a todo lo que se ha investigado en Alzheimer en la historia, para que te hagas una idea. En 1 o 2 años se ha publicado más información que todo lo que se había investigado en Alzheimer, es más o menos 1/3 de lo que hay investigado en enfermedades cardiovasculares o en cáncer. O sea, son volúmenes de información impresionantes, y procesarlo toma tiempo, y si uno se toma todo el tiempo pasa lo que tú dijiste al principio, que uno no llega en el momento oportuno. O sea, si uno se toma 1 o 2 años, que es lo que muchas veces ocurre, en sintetizar todo, bueno, cuando llega, en este caso se acabó la pandemia. Entonces, ¿cómo generar modelos en los cuales uno pueda procesar información muy rápido para llegar con algo que realmente sirva? Es en lo que nosotros hemos estado trabajando todos estos años, y que durante la pandemia ya hemos llegado, ¿no es cierto?, a consolidar muchas de las cosas que hacemos, y hemos procesado mucho. En general ocupamos lo que nosotros llamamos la inteligencia
artificial mezclada con la inteligencia colectiva. Esas son como las dos cosas que tomamos. O sea, los datos, la investigación, el conocimiento que ya se ha generado por miles de investigadores que participan con nosotros o que han publicado en otras partes, más lo que la inteligencia nos ayuda a procesar, la inteligencia artificial nos ayuda a procesar aquello que todavía los humanos no han consolidado. Es decir, como que estamos juntando lo que ya los humanos consolidaron o consolidamos con, ¿no es cierto?, la tecnología, las máquinas para procesar esa cantidad de conocimiento restante, y después una serie de metodologías para hacer sentido de eso y presentarlo de una manera en que se pueda utilizar en la toma de decisiones y mantener continuamente actualizado. O sea, buena parte de lo que hacemos hoy día tiene que ver con metodologías que nosotros llamamos vivas o living en inglés. O sea, que la evidencia se incorpora apenas se va produciendo. O sea, aparece un ensayo clínico y la síntesis correspondiente lo incorpora rápidamente, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto?, en horas o días, a lo más semanas, pero no meses o años. Entonces, eso hace que cuando un clínico va a ver lo que nosotros producimos, es actual, digamos, no tiene que preocuparse de si esto será o no la última investigación. Eso es fundamental para la práctica, de hecho. Absolutamente, cada día más. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la recepción de... porque claro, tú me hablas de que no solamente existe una audiencia, que son los médicos, sino que son toda la operatividad, ¿no? Están por un lado los médicos, pero también aquellos técnicos, aquellos que toman decisiones en los hospitales y por supuesto la ciudadanía. ¿Cómo ha sido la experiencia con estos distintos tipos de audiencia? O sea, la recepción ha sido espectacular, la verdad que estamos súper contentos porque en general lo que nosotros producimos tiene esos dos componentes que rara vez se encuentran, que son que esté actualizado, ¿no es cierto?, y que sea riguroso, que uno pueda confiar. Entonces, esa combinación es súper difícil de lograr. Hoy día, en la gran mayoría de los proyectos de síntesis de evidencia compiten. O sea, lo que es riguroso se demora y queda rápidamente desactualizado porque nadie se encarga o nadie le da la capacidad o la energía para mantenerlo actualizado, o es poco riguroso y uno no puede confiar tanto. Entonces, esa como fórmula que hemos desarrollado para tener las dos cosas ha sido muy bien recibida. Y normalmente un poco lo que nos pasa es que se va abriendo como el apetito. O sea, normalmente cuando alguien ve este tipo de cosas, por ejemplo, lo que hemos hecho en COVID, como que dice, oye, espectacular lo que han hecho, ¿y por qué no lo hacen en Alzheimer? ¿O por qué no lo hacen? Entonces viene como estamos en esa etapa de decir, bueno, ¿cómo podemos escalar esto que estamos haciendo para realmente reproducirlo, obviamente mejorarlo? Pero ya lo que hemos logrado en COVID, con la enorme cantidad que había, que de alguna forma era como una prueba de concepto para nosotros, era posible lidiar con toda esa información, cómo lo podemos reproducir en otras áreas. Y ahí, bueno, está la conversación con los distintos grupos de especialistas en distintas áreas, tanto de la salud como no de la salud, cómo poder replicar esto que hacemos en otras áreas. Y no solo replicarlo nosotros, cuando digo replicar, cómo lo hacemos, me refiero como al colectivo, ¿no es cierto? No solo a la Fundación Epistemónico, sino que distintos grupos en el mundo que están interesados en la síntesis de evidencia, en el uso de la evidencia, en que la evidencia mejore la práctica, en que la ciudadanía tome decisiones más informadas. O sea, esto es lo que nosotros llamamos el ecosistema de la evidencia, así lo llamamos como todos los grupos que están interesados en que finalmente las decisiones se tomen basadas o informadas con evidencia, y que también que sean las mejores decisiones, porque no es lo mismo tomar una decisión informada por evidencia que tomar la mejor decisión que uno podría tomar, que a veces, ¿no es cierto?, tiene que ver con generar la capacidad de las personas y de los médicos y de los clínicos, de todos, de entender la evidencia, procesarla, de poner en la balanza lo que corresponde poner en la balanza y entender algunas cosas. Entonces también hay un trabajo como de generar la capacidad para poder aprovechar toda esta información científica que se produce y entender las cosas básicas. O sea, también hay que lidiar con lo que ocurre en el resto del mundo. O sea, todos los días las personas, los ciudadanos, escuchan que tal experto dice A y al día siguiente otro experto dice Z, o el mismo día dice Z, o el mismo experto que decía A después no dice B. Entonces, también hay procesos que requieren como entender que la ciencia es dinámica, cómo se va consolidando, y generar lazos de confianza también entre las distintas organizaciones para que uno no tenga que estar desconfiando de todo lo que escucha todos los días. Entonces, ahí yo creo que hay muchas cosas. Una que a mí me apasiona particularmente, que durante la pandemia para nosotros ha sido
como una revelación, por decirlo así, es el nexo entre el mundo del periodismo científico y periodismo en general, y la ciencia. Es decir, mira, los científicos siempre hemos sido muy malos para darnos a entender, para transmitirlo, y a lo mejor no es ni siquiera nuestro rol. O sea, cuando alguien se dedica a investigar y se pasa horas y horas más de las que tiene contratado investigando para generar un conocimiento, tampoco es su función después ser el encargado de que ese conocimiento llegue a todos los que tiene que llegar. O sea, se empieza a volver como una cosa casi imposible de hacer, y por eso también funcionar en ecosistemas es tan importante. Absolutamente, la pandemia nos enseñó muchas cosas, nos enseñó cómo funciona la ciencia, que tener paciencia es real, y que no se le debe exigir de repente, y por eso aparecen de repente no sé, esos médicos o esos influencers dando quizás algunas acciones inequívocas, ¿no? De que se ocupa aquí o que se ocupa allá según la experiencia propia muchas veces. Y en ese sentido han aparecido incluso algunas prácticas médicas, y te tiro por ejemplo la acupuntura, ¿no? Que es algo muy usual, pero que también tiene una dudosa procedencia, ¿no? O qué tan real. Muchos médicos con los que he hablado me dicen, incluso muchas veces solamente porque estas agujas de repente se reutilizan, el solo hecho de ingresarla en tu cuerpo te puede, por ejemplo, hacer contraer algunas bacterias que quizás no deberías, ¿no? Cómo también luchar con los propios médicos que tienen distintas tendencias muchas veces. Bueno, es el desafío, ¿no es cierto? Un poco, cómo abordar las distintas interrogantes que tenemos. Entonces, y esto quizás tiene mucho que ver con lo que te decía antes, esto como que hicimos A y ¿por qué no lo hacemos con B? Entonces, sintetizamos toda la evidencia del COVID. Bueno, ¿qué pasa con la acupuntura? ¿No? Ese es como un poco lo que uno dice, ojalá, o sea, el conocimiento hoy día es tan vasto que la tarea de sintetizarlo para realmente entender es infinita, y todos los médicos estamos expuestos a algo similar. O sea, podemos estudiar mucho y aprender de tal medicamento, pero después, bueno, hay otro medicamento, tenemos que estudiar de ese otro, y después aparece otro, y después los que no son medicamentos, pero que todavía están dentro del campo, y después la medicina complementaria, y después la nutrición, y empieza a ser una cosa que a los médicos se les empieza a exigir finalmente que sepan una cantidad de todo. Entonces, ¿cómo realmente logramos que toda esa información, esa evidencia esté sintetizada? Es un esfuerzo titánico, pero que nosotros creemos que se puede abordar y que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un granito de arena que poner en eso. Y por ejemplo, en acupuntura, hace unos pocos meses, publicamos con un grupo de investigadores de China, de universidades de medicina tradicional china, que se dedican buena parte del tiempo a la acupuntura, con unos investigadores canadienses de la Universidad McMaster, que son una de las universidades más connotadas, de nosotros, una revisión de toda la evidencia que existe en la acupuntura en la historia, ¿no? Y encontramos decenas de miles de papers y los juntamos y generamos como una especie como de mapa de cómo debiera ser el desarrollo y la investigación de la acupuntura, qué es lo que se sabe y lo que no, y qué cosas, no sé, uno podría plantear para que la investigación, el conocimiento se genere de manera más eficiente de lo que se ha hecho hasta ahora, que es en buena parte la razón de por qué hay dudas sobre la acupuntura. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que después de, bueno, miles de años de existencia de la acupuntura, pero decenas de años de investigarla de manera científica moderna, no sepamos todavía si sirve, para qué sirve y para qué no, y si es que sirve, ¿por qué sirve? Porque uno puede decir, mira, y si sirve, ¿por qué sirve? Porque realmente uno está pinchando un canal energético que no es posible ver al microscopio, pero que de alguna otra manera debiéramos demostrar, o sirve por el ritual que hay alrededor de la sesión de acupuntura, el contacto con el acupunturista y todo lo que tiene que ver con las ideas preconcebidas o la carga emocional que puede traer la persona cuando llega a su sesión de acupuntura. Entonces hay mucho todavía por avanzar, y nosotros creemos, un poco la conclusión que sacamos de esa investigación es que la forma en que se ha conducido la investigación hasta ahora ha generado mucho menos conocimiento de lo que debiera, ¿no es cierto?, por la cantidad. Y ahí hay algo clave, o sea, cómo transformamos los datos, los papers, en conocimiento real, sólido, y que realmente sirva para algo. Y ahí está uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad. O sea, como que
Hace mucho tiempo los datos vienen aumentando de manera exponencial. Hoy día los dispositivos, las fichas clínicas, todo genera datos, 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 datos. Pero procesar esos datos requiere muchas cosas. A veces incluso los datos sin ninguna inteligencia detrás terminan haciendo más daño. Y cuando uno mide el conocimiento real que se genera, cada vez se genera menos. O sea, como que la curva de generación de conocimiento se ha ido aplanando. Como que llegamos a una meseta en la cual pareciera que no logramos como aprender nada nuevo, como que aparece algo nuevo e inmediatamente aparecen las dudas, los estudios que sí, que no, y entramos como en una meseta. Incluso algunos piensan que estamos retrocediendo, como que estamos conociendo menos de lo que conocíamos hace algunos años, como que ya este mar de información nos terminó por ahogar y finalmente los médicos, más que aprender cosas, tienen dudas y más dudas. O sea, finalmente como que todo lo que le preguntan al médico en muchas áreas, muchas, ¿sabes qué? No sé, es controvertido, quizás, o lo derivan a otro especialista. Entonces, hay un montón de consecuencias de esa incapacidad que tenemos como mundo científico de procesar todo lo que estamos generando y de consolidarlo, de que realmente nos sirva y nos permita tomar decisiones y que no nos deje, ¿no es cierto?, la incertidumbre. Porque lo que suele ocurrir es cuando hay demasiada información, demasiada incertidumbre, es que la gente, los profesionales de salud, la ciudadanía, deja de escuchar la ciencia. O sea, ahí hay como una reacción conductual normal del ser humano, que si uno dice, mira, voy a gastar 5 minutos en aprender de esto y escucho que A dice A, otro dice Z, el otro dice... finalmente, raya para la suma, la evidencia es controvertida, me quedo con mi experiencia, me quedo con lo que dicte mi corazón, como decimos a veces, y desoímos toda la investigación científica que hay y se pierde, ¿no es cierto?, toda esa tremenda potencialidad que tiene la ciencia de informar mejores decisiones. Absolutamente. Y en ese sentido, sobre los actores, siempre hablamos, claro, de tomar decisiones basadas en la evidencia, que creo que ha sido el cliché de los últimos 5 años, que ha sido en el fondo, esto cómo lo hacemos, aquí hay una forma, pero y el rol de los políticos. Siempre decimos como debemos tomar o legislar y hacerlo basado también en la evidencia. ¿Tienen contemplado más adelante poder llegar a esos grupos? Porque sabemos que el tema legislativo tiene ciclos, también tiene distintos actores, no es llegar y hablar en ciertos momentos, y tiene todo un rollo ahí que es complicado. ¿Tienen algún minuto contemplado poder ingresar en esa complejidad que es otra? Sí, por supuesto. O sea, nos ha tocado participar de muchas instancias que tienen que ver con las decisiones de Proyectos de ley. sino que le afectan a toda la población, a veces en temas muy simples como, no sé, qué medicamento tiene que entrar en la guía de tal tipo, de tal enfermedad, pero también nos ha tocado participar de procesos legislativos, discusiones mucho más complejas en las cuales la evidencia informa lo que se va a hacer. El término correcto, y siempre los que nos dedicamos a esto, promovemos que se ocupe, o sea, que la palabra correcta sería decisiones informadas por evidencia. La evidencia es una parte, pero basado en evidencia, como tú decías, se transformó como un cliché. De hecho, hay una anécdota bien interesante que en algún minuto nosotros tenemos un diplomado de medicina basada en evidencia y le cambiamos el nombre para coger todo esto. Dijimos, decisiones clínicas informadas por evidencia. Y toda la gente llamaba a la universidad diciendo, oye, ¿no tendrán acaso un diplomado de medicina basada en evidencia? No le hacía sentido, era algo muy, muy ajeno. Y finalmente dijimos, bueno, ya, este es hoy día como la marca, digamos, y la gente rápidamente entiende lo que se está hablando cuando hablamos de medicina basada en evidencia, pero uno de los principios fundamentales es decir, mira, la evidencia es una parte, las decisiones son otra, la evidencia es global, las decisiones son locales o contextuales o aterrizadas a cada caso o cada paciente en ciertas circunstancias, y este método es el que permite hacer esa transición de cómo pasar de la evidencia global, ¿no es cierto?, y descontextualizada a las decisiones individuales o poblacionales en el ámbito en que yo me desempeño. Sí, ese es un gran tenemos tema. muchas ganas de meternos más en el área también, ¿no es cierto?, cada vez decisiones más complejas de política. En la universidad estamos armando un curso que se llama Ciencia y Política, que tiene que ver todo con eso. Y desde la Fundación Epistemónico estamos participando en distintas instancias cada vez informando decisiones más complejas en términos de la cantidad de aristas que tienen, ¿no es cierto? Cuando hablamos de leyes ya la cantidad de aristas empieza a ser cada vez más creciente, eso le agrega complejidad, pero es un método
que si uno lo aplica de manera sistemática, puede poco a poco ir ayudando a que esas decisiones también sean informadas por la evidencia científica. Exactamente, que puedan ser consideradas, no basadas. Muy bien. Claro, Está muy buena esa aclaración, porque últimamente lo repetimos como mantra y no sabemos lo que implica realmente, así que muy bien. Exacto, exacto. Y puede generar incluso una reacción negativa. O sea, muchas veces la gente interpreta esto que la evidencia es lo que le dice qué hacer, y la evidencia, no es raro escuchar, la evidencia dice qué. O sea, la evidencia no dice nada, la evidencia te entrega datos que tú después juntas con distintos elementos para tomar la mejor decisión posible. Y también muy frecuentemente se cita la evidencia y uno dice, bueno, pero ¿qué evidencia? ¿Es realmente la mejor evidencia? O sea, finalmente esta metodología apunta a ser capaz de utilizar la mejor evidencia, que normalmente se refiere a la síntesis de toda la investigación que se ha hecho, pasada por un sedazo que te dice, mira, esto es finalmente lo que uno puede concluir. Entonces, se ocupa el término evidencia como medicina basada en evidencia como mantra, pero muchas veces se mal utiliza el concepto de evidencia y el concepto de basado. Si quieres, también el de medicina, si uno quisiera. Pero Absolutamente. entonces, hay mucho que discutir al respecto, pero es súper interesante poder dejar planteada esa inquietud. Absolutamente. Y de hecho, por eso es súper importante uno de los conceptos que tú utilizabas al principio cuando hablabas de la metodología, esta inteligencia colectiva. No dejar todo en manos de la inteligencia artificial, que además está sometida a los sesgos humanos, ¿no? Sino que además ir buscando y orientando y sobre eso ir concluyendo. Así que es muy, muy interesante. Absolutamente, o sea, yo creo que eso es algo que en nuestra área es muy clara, pero en otras áreas también. O sea, la inteligencia artificial y esta promesa como de realmente reemplazar a los seres humanos, no es así, digamos. Nosotros conceptualizamos esto que finalmente la inteligencia artificial le permite a los humanos llegar más lejos. Y normalmente usamos una frase que está atribuida a Einstein, obviamente no la dijo él, como casi todas las frases que le atribuyen, pero dice que los humanos somos sumamente inteligentes pero lentos, la tecnología o las máquinas son sumamente rápidas pero estúpidas, y juntos son más poderosos de lo que podríamos imaginar. Esa es un poco la combinación entre esos dos mundos, es el que nosotros creemos que nos permite avanzar el conocimiento y llegar mucho más lejos en este desafío en particular. Seguro que se aplica en muchas otras áreas también, pero es lo que a nosotros nos toca, de finalmente llevar la ciencia al espacio de toma de decisiones, y que de esa manera podamos mejorar la salud de las personas. Es fundamental. Gabriel, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Ha sido una conversación interesante, nos hemos pasado en el tiempo, pero sin lugar a dudas vamos a volver a conversar para profundizar ya en el doble, triple clic. Estamos aquí con Gabriel Rada, profesor asociado de la Facultad de Medicina, director del Centro de Evidencia de la Católica y además director de Epistemónicos, a quienes invito también que vayan a conocer esta organización. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias Macarena a ti por la oportunidad de comentar estos interesantes temas. ¿Sabes qué? Se me estaba olvidando muy importante, porque aquí tratamos de humanizar un poco. Y te voy a hacer la última pregunta, cortita, eso sí. ¿Qué es aquello que te impulsa a levantarte todas las mañanas? Eso que te hace saltar, ¿no? Aunque sean las 5 de la mañana, a la hora que uno se levante. Sí, o sea, hay muchas cosas de mi vida personal, obviamente, pero en la vida profesional yo te diría que el gran desafío para nosotros es cómo finalmente llevamos el conocimiento a la práctica, y eso es lo que permite mejorar la salud o la vida de las personas. O sea, yo diría que finalmente el saber que hay un camino, un método que hemos desarrollado y que termina en personas sintiéndose más sanas o más felices, es muy estimulante, y creemos que desde la Fundación Epistemónico y los grupos que trabajamos hay un camino que permite llegar allá, y que permite de alguna manera hacer ese contrapeso en el cual las noticias falsas, la desinformación de distinto tipo, la bulia, hacen que nos estanquemos y que tomemos malas decisiones. O sea, finalmente un mundo en el que las mejores decisiones se están tomando y que la ciencia apoya
que esas sean las mejores decisiones, es un mundo mejor en el que a mí me encantaría vivir, en el que vivieran mis hijos y que viviéramos todos. Con esa declaración de principios, vamos despidiendo entonces a Gabriel Rada y este nuevo episodio de 4AD Live, conversaciones imprescindibles para que a nadie le falte o que acerquen la ciencia, ¿no? Recuerden a todos, antes que despidamos a Gabriel, que pueden revisar esta y otras entrevistas de increíbles invitados e invitadas en 4ad.science/BOD. Gabriel, muchísimas gracias. Ahora sí que sí. Nosotros nos despedimos. Nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, chao.